Bien, vamos a hacer el tema de sumas notables, ¿ya? Y como su mismo nombre lo dice, vamos a ver sumas notables, sumas importantes, ¿ya? Por eso el título notables. Notables es importantes, ¿no? ¿Y por qué son importantes estas sumas? Estas provienen de series, del tema que vimos la semana pasada. Y recuerda que es una suma de varios números, ¿no? Que forman una secuencia, una sucesión geométrica o aritmética, ¿no? Dependiendo del caso, le llamamos serie aritmética o serie geométrica. En este caso, ustedes pueden ver que estamos sumando acá números consecutivos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y la fórmula es n por n más 1 sobre 2. En el siguiente, ahí ustedes pueden ver que estamos sumando números pares, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿no? Números pares. Y la fórmula es n por n más 1. Teniendo en cuenta que el último número par es 2n. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero sumar, por ejemplo, hasta el 8, 2, 4, 6, 8, aplicando la fórmula, ¿qué tengo que hacer? Sacarle la mitad al 8 y colocar en la fórmula 4. 4 por 5. 4 por 5, 20. ¿Y esa es la suma o no? A ver, 8 más 6, 14, más 4, 18 y más 2, 20. Ahí está, sale 20, ¿no? ¿Ya? Entonces, esas fórmulas les van a permitir hallar el resultado de la adición más rápido, ¿no? ¿Ya? Sin estar sumando uno por uno. En el caso de los números impares, acá les voy a dar una fórmula que así nomás no aparece en los libros, ¿ya? Para que no estén trabajando con esto, porque es un poquito más tedioso trabajar con esta fórmula, ¿no? Donde dice n cuadrado. ¿Qué es lo que van a hacer aquí? Van a tomar el último número impar, lo van a sumar con 1, lo van a 2 y lo van a elevar al cuadrado. Eso es todo lo que tienen que hacer. Probemos, por ejemplo, con la suma de los impares hasta el 5. ¿Ya? Con la suma de los números impares hasta el 5. ¿Cómo sería en ese caso? 1 más 3 más 5, ¿ya? Sería 9, ¿no? 9. Ahora, si reemplazamos aquí 5 más 1, 6, 2, 3 y al cuadrado 9, ¿no? ¿Se dan cuenta? Cumple la fórmula que les estoy dando. ¿Ya? Cumple la fórmula que les estoy dando. ¿Ya? Entonces, trabajemos con esta fórmula para el caso de los números impares. ¿Ya? Trabajemos con esta fórmula para el caso de los números impares. Para el caso de los cuadrados perfectos, ¿no? N por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Ahí tenemos los cuadrados perfectos. Si ustedes ven aquí, el último cuadrado perfecto es el n cuadrado. Y aquí el resultado sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6, ¿no? Así sería. En el de acá, por ejemplo, es suma de cubos. Y si es suma de cubos, miren, n por n más 1 sobre 2 al cuadrado. Así sería. ¿Ya? Entonces, así vamos a ir trabajando cada una de las fórmulas, ¿no? Acá, por ejemplo, suma de los números triangulares, miren, 1, 3, 6, 10, 15. Triangulares. Aquí es 12. ¿No? ¿O no? A ver, forma una secuencia. 2, 3, no, está bien. 4. Listo. Bueno, esto no lo he visto, ¿ya? No es muy utilizado. Este sí. Este también. ¿Ya? Y hasta este se podría decir. Noten aquí que la suma de estos números es 1 por 2, luego 2 por 3, 3 por 4. Esta parejita se escribe en la fórmula y se le multiplica también por su consecutivo, ¿no?
que sería n más 2. Y acá me parece que eso está mal, ¿ah? Debería ser entre 3. A ver. 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. 2 más 6, 8, ¿no? Acá, ¿cuánto sería? 2 por 3, 6 por 20. Claro, ¿ya ven? Es entre 3. Ya, es entre 3. Corrijan, ¿ah? Aquí es entre 3. Corrijan. Ya, corrijan. Es entre 3. Y en el caso aquí del 1 por 2 por 3, 2 por 3 por 4, acá sí está bien. Ya, acá es n, miren, los 3, el trío, por el que sigue, n más 3, entre 4, ¿no? Entre 4. Listo. Listo, así sería. ¿Ya? Y acá tenemos una última formulita. Serie de los primeros inversos productos binarios, dice, ¿no? 1 entre 1 por 2, 1 entre 2 por 3. Si tengo este tipo de secuencias, la formulita es n sobre n más 1. ¿Ya? Listo. Entonces con eso vamos a trabajar los ejercicios. Intenten entonces los primeros problemas. Mientras yo voy pasando todo eso a la pizarra. ¿Ya? Listo, a ver. En el problema número 1, ¿ya? En el problema número 1 dice ahí, calcula el valor de m, ¿ya? Calcula el valor de m. Y m pues es la suma de 1, 2, 3, ¿no? Hasta el 45. ¿Ya? Colocamos entonces m. Colocamos 1 más 2, ¿no? Más 3. ¿Qué tipo de números son esos? Consecutivos. Muy bien. Son los consecutivos. Son los consecutivos. Colocamos entonces aquí n suma de números consecutivos, nc. 1, 2, 3, 4 hasta el 45, ¿no? Ya, ¿y cuál es la formulita para hallar esta suma? n por n más 1 sobre 2. Muy bien, ¿no? ¿Y quién es n? 45. 45. Muy bien, 45. Entonces colocamos aquí 45. Y el siguiente es 46. Y eso se divide entre 2. Listo. Ya está. M es igual a 45 por 46 entre 2. Listo. ¿Y cuál es la respuesta final? 35. 1035. Claro, ¿no? Porque podemos simplificar 26 con 40, con 2. La cuestión es que ahí me queda 1035, ¿no? Así, ¿no? Listo. Y ese sería nuestro resultado. ¿Ya? Es así de simple. Se hace el problema número 1. En el problema número 2, ¿qué tipo de números son? Pares. Números pares, ¿no? Y según la fórmula que habíamos visto, ¿qué teníamos que hacer con este 38? Sacarle la mitad. Muy bien. Sacarle la mitad. La mitad es 19. Y lo multiplicamos por su consecutivo, ¿sí o no? ¿No? 20. Listo.
Ya está. ¿Y cuánto saldría esto? 380. 380, listo. Ya está. 380. Listo. El problema 3. ¿Qué tipo de números tenemos en el problema 3? Impares. Impares. Impares, ¿no? 1, 3, 5, 7, ¿no? Hasta el 29. Impares. ¿Y cuál es la formulita que les di? ¿Cuál es la formulita? Le dije que lo anoten, ¿no? Más 1 sobre N más 1 cuadrado. entre 2 elevado al cuadrado. Claro. Ese 29, ustedes ven ahí, lo sumamos con 1, lo dividimos entre 2 y lo elevamos al cuadrado. Entonces ustedes pueden ver aquí que esto saldría 30 sobre 2, 15. ¿No? 15 al cuadrado. ¿Y cuánto es 15 al cuadrado? 25. 225. Así de simple. ¿Eh? Así de simple trabajamos estos ejercicios. Así de simple. ¿Ya? Así de simple trabajamos esos ejercicios. ¿Ya? Entonces no se olviden la formulita. ¿Ya? Esa fórmula les he dado yo. No está en el libro. Anótenlo. Ya, el último término hay que sumarle 1, dividirlo entre 2 y elevarlo al cuadrado. ¿Ya? La 2, ¿ya? A ver, me piden que explique de nuevo la 2. En la 2 se tratan de números pares. ¿Qué tengo que hacer cuando son números pares? Dividir el último entre 2, ¿no? Es decir, sacarle la mitad. Sacarle la mitad de 38 es 19. Eso lo coloco aquí en la fórmula. Y lo multiplico por su consecutivo. El consecutivo de 19 es 20. 19 por 20 es 380. Es decir, la suma de 2, 4, 6, 8 hasta el 38 es 380. ¿Ahora sí quedó más claro? ¿Quedó más claro la 2? Listo. Malky, ¿la 3 o a cuál te refieres? La 3, profesor. Ya, listo. En la 3, esa formulita no está en el libro, ¿ya? Yo les dije, cuando sumen impares, el último impar hay que sumarle 1, dividir entre 2 y elevar al cuadrado. Ya, esa formulita no está en el libro, vuelvo a repetir. Ya, por eso se las he dado, se las di ahí a un costadito y ahora ya lo estamos aplicando. Aquí 29 más 1, 30, entre 2, 15, ¿no? Si ustedes resuelven esto, 29 más 1, 30, entre 2, 15. Y listo, ¿no? 15 al cuadrado, 225. Ahora sí. Mejor. Profesor, Por... no sé qué serían triangulares. ¿Cómo? En las 5 serían números triangulares. Números triangulares. No. No. ¿Ah? Es otra categoría. Malky, todo bien, ¿no? O, Sí, profesor, estoy. no te olvides, ya es otra fórmula. Es otra fórmula, no está en el libro, hay que anotarlo. Ya, a ver, Patrick. No son triangulares. A ver, chequea bien. ¿Qué tipo de números serían?
Cubos perfectos. Cuadrados perfectos, ¿no? Porque 4 es 3 al cuadrado, 9 es 3 al cuadrado, 1 lo puedo escribir como 1 cuadrado. Son cuadrados perfectos. Entonces el último cuadrado perfecto proviene de un 20 al cuadrado. Listo. ¿Cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. Estamos calculando el valor justo, ¿no? De ahí está. ¿Cuál es la formulita? La formulita es la siguiente. El último número, que es 20, lo multiplico por 21 y lo multiplico por el doble del último más 1. Y eso lo divido entre 6. Así sería. Así sería. ¿Ya? El último es... ¿Dónde está? Acá estamos, ¿no? 20, ¿no? Por 21 por el doble de 20 más 1 entre 6. Esa es la fórmula para hallar la suma de los cuadrados perfectos. Entonces acá vemos, por ejemplo, 2 por 20, 40, más 1, 41. Listo. Y simplificamos, ¿no? Simplificamos. Tercia 2, por ejemplo. Tercia 7. Listo. Mitad 1, mitad 10. 10. listo. Y nos estaría quedando 10 por 7 por 41. Ya está, así. ¿Y cuánto saldría eso? 1870. 1000, 2870. 2870. Listo. Ya está. Así sería, ¿no? Así sería. ¿Ven? Entonces, así, de esa forma, calculamos el problema 5. Profesor, disculpe, pero ¿de dónde saca el 20? El 20, allá, de acá, mira. 400 es 20 al cuadrado. La fórmula se trabaja con esta base. Está bien, profesor. Gracias. Listo, a ver. La número 6. Problema 6. Problema 6, a ver. ¿Qué dice el problema 6? Dice, calcule el valor de h. H igual 1 cubo, 2 cubo, 3 cubo, hasta 15 al cubo. ¿Cuál es la fórmula de la suma de cubos? Van revisando ahí. Este es h, ¿no? Listo. ¿La fórmula cuál es? Es acá termina en 15 cubo. Sería 15 por... 16. Muy bien. 15 por 16. Sobre 2 y al cuadrado, ¿no?
Listo. Entonces acá, ¿qué nos quedaría? 15 por 8, ¿no? Al cuadrado. 15 por 8. 120 al cuadrado. 120 al cuadrado, ¿no? $120 al cuadrado. Listo. ¿Y cuánto es 120 al cuadrado? 14.400. ¿Cuánto? 14.400. ¿Cuánto? No escuché. 120 al cuadrado. Sería 144,20, ¿no? Listo. Problema 7, ¿verdad? 7. A ver, ¿qué tenemos ahí en el 7? Dice, calcule el valor de S. S es 15 más 16 más 17 más 18 hasta el 30. ¿Qué tipo de números son? ¿Qué tipo de números son? ¿Consecutivos? Consecutivos, ¿no? Consecutivos. Profe, ¿puede explicar la 6? ¿La 6? A ver, ya, a ver. Dice acá, en la 6, la suma de los cubos, ¿no? La suma de los cubos. La formulita dice que hagas lo siguiente. El último número, el 15, lo multiplicas por el que sigue, que es 16, divides entre 2 y elevas al cuadrado. Entonces de acá yo he sacado mitad. 16, mitad de 16, 8, mitad de 2, 1. Entonces 15 por 8 al cuadrado. 15 por 8 es 120. 120 al cuadrado es 14.400. Es aplicación de la fórmula, nada más. ¿Ya? Y las fórmulas están en su libro. Y justo sobre eso les iba a hablar, ¿no? No sé si se han percatado algo en particular sobre las fórmulas. ¿Se percatan o no? Hay dos fórmulas iguales. Otra cosita, es otra cosita. ¿Qué ocurre en estos números? Ocurre que todos empiezan en 1, mira. Obviamente los pares van a empezar en 2, pues, pero empiezan el más pequeño posible. ¿Se dan cuenta? Todos empiezan en 1. Y es por eso que surge la fórmula que está acá. Esa es una de las condiciones, ¿no? Que esa serie, esa colección de números que se están sumando, empiece en 1. Entonces, en el problema que estamos viendo, aquí, el problema que tenemos ahí no empieza en 1. Ahí tenemos la suma de los números a partir del 15. A ver. 15, 16, 17, hasta el 30. Quince, 16, 17, hasta el 30. Listo. Ahora, hay que completar. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a completar. ¿Ya? Vamos a completar
todos los consecutivos que faltan. 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 14. Ya está. Así, ¿se dan cuenta? Hemos completado. ¿Ya? Hemos completado. ¿Por qué? Porque una vez completado, podemos utilizar esta fórmula. La de números consecutivos. Sería 30 por ¿cuánto? Por 31, ¿no? Esa sería la fórmula de la suma de los números consecutivos del 1 al 30. ¿Y cuánto sería esto? 15 por 31, ¿no? Mitad, mitad, ¿no? Mitad 30, 15, mitad de 2, 1, 15 por 31. ¿Y cuánto saldría 15 por 31? 465. Así sería. Vuelvo a repetir, esa es la suma de todos los números del 1 al 30. Pero yo no quiero eso, yo quiero la suma solamente de la parte que está en blanco. Entonces, ¿qué pasa? Le puedo quitar la parte de amarillo, pues. Y la parte de amarillo, la fórmula sería 14 por 15 sobre 2. Es decir, 7 por 15. ¿Y 7 por 15 cuánto es? 105. 105. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a indicar nuevamente. Sería la diferencia. Claro, ¿no? Lo que me piden a mí, el valor de ese, sería la diferencia de esos dos valores que hemos encontrado. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la suma de todos estos números. Si le quito esta partecita, entonces me queda la suma de justamente lo que quiero, ¿no? De ese. Ya está, entonces yo coloco de esta forma, ¿no? S S sería igual a 465 menos ¿cuánto? 5. 105, ¿no? ¿Sí o no? Listo. Y al hacer la resta, 360. 360. Listo. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Entonces, a ver, vuelvo a indicar el problema 7, por si faltó ahí algo, se distrayeron. A ver, del 15 al 30, yo no tengo fórmula para sumar del 15 al 30. Lo que tengo es fórmula para sumar del 1 al 30. ¿Y cuál es la fórmula? Este que coloqué aquí. Haciendo la fórmula, ¿cuánto nos sale este valor? Ya, pero ahora, eso no es lo que yo quiero solamente la parte de blanco. Entonces le puedo quitar la parte de amarillo. ¿Y cuánto vale la parte de amarillo? Ah, es suma también de consecutivos. ¿Cuál es la fórmula esta de acá? Reemplazamos. Listo, 105. Ya está. Y quedaría así. Listo. Ya está. A ver, vamos a ver ahora el problema número 9. Similar, ¿no? El problema 9 es similar.
Solo que ahora se trata de ¿qué? O podemos hacerlo acá arriba. Impares. Claro, ahora serían impares. Ahora serían impares. Eso pero sería como las 7. Con la misma idea, ¿no? Pero porque acá en las 7 fueron consecutivos. Claro, sería con la misma idea, ¿no? Por ejemplo, acá, si son impares, ya completo, ¿no? Está empezando en 19, 19, 21, hasta el 41. Entonces yo completo aquí, completo. 1, 3, 5, 7, 9, ¿hasta dónde? Hasta el 17, ¿sí? ¿No? Listo. ¿No? Lo he completado. ¿Por qué? Porque yo no tengo fórmula para hallar los impares del 19 al 41, sino del 1 al 41. ¿Y cuál es la fórmula para hallar esa suma? Esta, ¿no? 360 me sale perfecto. A ver, vamos a ver. Sería 41 más 1 sobre 2, ¿no? ¿Cuánto es 41 más 1? 42, ¿no? Y entre 2, 21, ¿sí o no? ¿Y cuánto es 21 al cuadrado? 141. ¿Cuánto? 241. ¿No es 441? 141. 441, profe. Listo. Y ahora esto también lo vamos a utilizar acá arriba, ¿no? Solo que acá, ¿acá qué sería? 18 sobre 2. 18. 18. Entre 2, 9. 9 al cuadrado. 81. Esto de aquí, de amarillo, Diferencia. claro, y ahora haría la diferencia. Entonces diría acá yo, lo que yo quiero calcular es M. Ahora es M. Y ese M sale de la diferencia de 441 menos 81, ¿no? ¿Sí o no? Y el resultado sería 300. 60. Así sería, ¿no? 360. Ya está. $360. Ya, se entendió, ¿no? Es la misma idea del problema 7, ¿no? Acá es Ese era 9, el 9, ¿no? ¿sí? Ese problema 9, ¿no? Sí. Ya es la misma idea. Profesor, en la 9, en donde dice 41 más 1, ¿no debería ir 41 más 42? No, esta es fórmula de impares. Ah, ok, Cuan- ok. Gracias. y cuando es cubos perfectos es 41 por 42. Ah, está bien, profesor. Gracias. Ajá. Listo. Entonces, ahí ustedes tienen las fórmulas. Pueden trabajarlo con las fórmulas ahí al lado. Pero lo importante es que sepan utilizarlas, ¿no? Por ejemplo, como la de los números pares, ¿no? Hay que dividir entre 2, ¿no? Igual acá, ¿no? No van a aplicar
Si les pide del 19 al 41 no van a aplicar esto y ahí queda. No, hay que quitarle esta parte que falta, ¿no? Y para eso hay que calcular de nuevo con la fórmula cuánto es la suma de todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la idea. El problema 11. 10, ¿no? 10. Problema 10. Problema 10. Problema 10. Solo me sería 1311. ¿Cuánto? 1311. 1311. 3000. 10.000. Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ya, es la misma idea, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Es la misma idea, ¿por qué? Porque no empieza en 1, pues, ¿no? Son suma de cuadrados perfectos, pero no empieza en 1. Es 11 más 12 más 13 más 14, ¿no? Ya, esa es la suma. Ahora, acá voy a completar. Acá voy a completar. 1 más 2 más hasta el 10, ¿no? Esto es lo que yo he agregado. Esa parte no figura en el problema, pero tiene que aparecer para poder calcular, ¿ya? Para poder calcular la suma de todos los cuadrados, ¿cierto? Del 1 hasta el 21. ¿Estamos bien? Es la misma idea, ¿sí o no? De los anteriores. Listo, entonces acá aplicamos, bueno, la fórmula para hallar todo esto. Sería esta de acá, ¿no? 21 por 22 por el doble de 21 más 1 sobre 6. Así sería, ¿sí? Esto nos quedaría, ¿qué cosa? $43 acá, ¿no? Ya está. ¿Y cuál sería la respuesta de esto? A ver. 21 se simplifica con 6, ¿no? Tercia sería 2, tercia sería 7. Mitad sería 1. Mitad sería 11. Listo, sería 7 por 11 por 43, ¿no? ¿Cuánto saldría? $3.311. Así saldría, ¿no? 3.311. Listo. Algo similar tengo que hacer acá arribita. Solo que en este caso aplicar la fórmula hasta el 10, ¿no? O sea, sería 10
por 11 por el doble de 10 más 1 sobre 6, ¿no? Eso sería 10 por 11 por 21, ¿no? Listo. ¿Cuánto sería 10 por 11 por 21? Entre 6. 385. 385. Así sería. Listo. Ahora solo solo qué es lo que tengo que hacer. Pasar a restar, ¿no? Restaríamos esos valores. Colocamos entonces acá. Entonces, como me pide el valor de S, ese sería la diferencia de 3.311 menos 385, ¿sí? ¿Cuánto saldría eso? 2.926, profe. 2.900. 2.926. 2.926. Listo, gracias. 2.926. Ya está. Acá también lo puedo. Ahí está, ahí no. Listo. 2.926, ya está, ¿ven? Y así sería el resultado del problema número 10. El problema 11 es directo, ¿no? Directo. Pide el valor de C. Ahí también les dije que corrijan la fórmula, ¿no? Era sobre 3, ¿no? Cuando tengo, perdón, acá es, claro, sobre 3, ¿no? 6 por 17 por 18 sobre 3. Así es, ¿no? Ya corrijan, en su libro dice sobre 6, es sobre 3. Ya cuando tengo así las parejas, 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4. La última aparece en la fórmula y aparece también multiplicado por el que sigue, ¿no? 18. ¿Ya? Y se divide entre 3. ¿Cuánto sería esto de aquí? Porque esto sería 16 por 17 por 6, ¿no? 18 con 13 se simplifican. ¿Cuánto sale todo? 1.632. 1.632, claro, correcto. Ya está, ¿ven? Así sale ese problema. Así sale ese problema. Listo. ¿Y el problema 13? El problema 13 hay que darle la forma, ¿no? Y tiene un problema similar aquí en el libro. Aquí en el problema 12. 1 por 17, 2 por 16. No existe esa fórmula. Hay que conseguir de alguna manera darle una forma para aplicar nuestras fórmulas. Entonces acá, por ejemplo, lo que se hace es lo siguiente, miren. Aparece un poco pequeño, lo voy a agrandar. Ahí está.
Pueden ver acá, por ejemplo, dice 1 por 17, 2 por 16, 3 por 15. ¿Ya? Ahora, el 17 es 18 menos 1. El 16 es 18 menos 2. El 15 es 18 menos 3 y así sucesivamente. Ahora, como es una diferencia, cada factor puede entrar a multiplicar, mira, y me va quedando esto, mira, ve. 1 por 18 menos 1 cuadrado, más 2 por 18 menos 2 cuadrado, más 3 por 18 menos 3 cuadrado, así hasta 17 por 18 menos 17 al cuadrado. Ya está. Ahora, todos tienen el factor 18, ¿no? Los separamos. Por un lado quedan estos productos y por otro lado quedan estos cuadrados. Acá ya podemos aplicar fórmula. Acá aún no, pero al factorizar el 18, mira que obtenemos consecutivos. Ya está. Entonces aplicamos fórmula de consecutivos aquí. Acá fórmula de cuadrados. Hacemos la diferencia y obtenemos nuestro resultado. Entonces mira, ve cómo se le dio la forma, ¿no? Para llegar a aplicar estas fórmulas. Y nosotros vamos a hacer algo similar acá, ¿no? El 20, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a escribir? Como 21 menos 1. El 19 como 21 menos 2. El 18 como 21 menos 3. ¿Te das cuenta o no? Y al final, ¿qué va a quedar entonces por un lado? 21 por cuánto? Por 1 más 2, ¿hasta el cuánto? Hasta el 20. ¿Sí o no? Y a eso le tenemos que quitar la suma de los cuadrados. 1 cuadrado más 2 cuadrado. ¿Hasta qué número? Hasta el 20, ¿sí? 20 cuadrado. Y así saldría este problema 13. ¿Ya? Ojo que el 20, el 19, el 18 han sido cambiadas por 21 menos 1, 21 menos 2, 21 menos 3, hasta el último que es 21 menos 20. Y el 1, 2, 3, 4 ingresó a multiplicar, formándome por un lado cuadrados perfectos y por otro lado multiplicaciones de este tipo, ¿no? 21 por 1, 21 por 2, 21 por 3, hasta 21 por 20. Factorizando el 21, queda internamente 1 más 2 más 3 hasta el 20. Y tendríamos que aplicar entonces estas fórmulas. A ver, si es necesario yo lo hago a detalle, pero quisiera que ustedes me indiquen, ¿hasta aquí está bien o lo hago a detalle? No se entiende muy bien, no se comprende muy bien, normal, lo hago a detalle. Ya, a ver. Pero tienen que decirme, pues, ¿no? De repente sí se entendió, ¿no? Porque también es parecido al problema de acá, que les digo, problema 12. Profesor, ¿podría volver a explicar la 10? La 10. La 10, ya, a ver, la 10. La 10 era la suma de los cuadrados del 11 al 21. Ya, del 11 al 21. Listo. Se parece a los que hemos hecho en el 9 y 7. ¿Por qué? Porque como no empieza en 1 hay que completar la serie. Ahí está, lo hemos completado. Por eso lo puse de amarillo, porque eso no existe en el problema 10. Lo estoy completando. Ahora, he aplicado la fórmula para la suma de todos estos números, del 1 al 21. Es esto que está acá. También he aplicado la fórmula para la suma de todos los que están en amarillo, nada más. Es esto que está acá. ¿Ya? De esa forma, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo la suma de todos los números, ¿no? Blanco y amarillo, y le puedo quitar la suma de amarillo.
para que me quede únicamente la suma de blanco, que es lo que me están pidiendo, ¿no? Eso me están pidiendo. Ya está, entonces como ya hice los cálculos, resto pues, ¿no? 3.311 menos el 385, ¿no? Que corresponde a la parte de amarillo. Y la diferencia me sale esto, ¿no? Y esto obviamente, ¿qué cosa es? La suma de estos que están al cuadrado. Ya está. Ya está, así sería. A ver, entonces del problema 13, no sé, nadie me dice nada. Problema 13. Yo no entendí bien hasta dónde simplificaba. No se entendió. Yo No no se lo entendió. Ya, vamos a hacerlo a detalle, ¿eh? Vamos a hacerlo a detalle para que se pueda entender bien. Y para eso necesito sacar todo esto. A ver. Esto me va a servir. Esto lo voy a poner a un lado. Ya, listo. Ahí está el problema 13. Ya lo he escrito aquí para empezar a desarrollar de aquí la solución. Ya. 1 por 20, 2 por 19, 3 por 18 y así hasta el 20 por 1. Ya, entonces, ¿qué sucede? Esa forma de la que está escrita, ya no tenemos ninguna fórmula para hallar pues directamente la suma. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Estos que voy a colocar en amarillo se van a cambiar por un equivalente. ¿Ya? ¿Cuál es el equivalente? Ahorita lo van a ver. El equivalente va a ser una diferencia. Así, miren. Ya está. A ver, chequeen el equivalente. Díganme si está bien o no. ¿Ya? ¿Está bien, sí o no? 20 es 21 menos 1. 19 es 21 menos 2. 18 es 21 menos 3. 1 es 21 menos 20. Ahora, este factor va a ingresar a multiplicar a ambos, ¿no? Propiedad distributiva. ¿Y qué me va a ir quedando? Vamos a ver. ¿Qué me va a ir quedando? Me va a ir quedando
1 por 21 menos 1 por 1. ¿No? 2 por 21 menos 2 por 2. 3 por 21 menos 3 por 3. ¿No? El de blanco está ingresando a multiplicar. Acá igual, ¿no? 20 por 21 menos 20 por 20. ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué me va a ir quedando? Me va a ir quedando, a ver, si ustedes notan ahí, vamos a borrar esto. Me va a ir quedando, por un lado, 1 cuadrado, 2 cuadrado, hasta 20 cuadrados. Eso por un lado, ¿no? La suma de cuadrados. Esto es de acá. 1 cuadrado, 2 cuadrado, 3 cuadrado. Profesor, todos son negativos. Ya, entonces le puedo quitar ese negativo y dejar todo eso en paréntesis. Así. Ya, ahora, por otro lado, ¿qué nos queda? Nos queda también 1 por 21, más 2 por 21, más 3 por 21, más 20 por 21. Ya está. Y todo esto es A. Ya está. A ver, revise. ¿Queda así o no? 1 por 21, más 2 por 21, más 3 por 21, y hasta 20 por 21, ¿no? Esto, 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 esto. Listo. Entonces acá ya tengo todo ya resumido. Pero puedo seguir factorizando. Por ejemplo, ese 21 le quito a este, le quito a este, le quito a este, a todos. Y lo coloco en la parte de adelante. Eso se llama factorizar. Listo. Y quedaría así. Ya está. Entonces, A sería la diferencia de esto con esto. Pero yo tengo una formulita, ¿no? Para hallar la suma de consecutivos. También tengo una formulita para hallar la suma de cuadrados. Ya está. ¿Cuál es la fórmula para hallar la suma de consecutivos? Esta, ¿no? Sería 20 por 21 sobre 2. ¿Ya? A ver, chicos, hasta ahí. Me confirman si están siguiendo porque ya no escucho a nadie. Está bien detalladito, pero igual, no sé. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profesor. No, profesor. Ya, No. listo. Entonces ya estamos por terminar. Ya coloqué la fórmula. Solo falta de cuadrado perfecto. Ajá. Y acá la cuadrado perfecto. Listo, que sería 20 por 21 por el doble de 20 más 1 sobre 6, ¿no? Listo. Listo, entonces acá vamos colocando lo que nos queda. 20 entre 2, 10, por ejemplo. Entonces sería 21 por 10 por 21, mira. Menos, ¿y acá cómo sería? A ver. Si simplificamos todo eso, ¿cuánto nos queda?
Esto es 41, esto es 21, 21 tercia 2, mitad 10, acá por ejemplo sería 10 por 7 por 41. Así sería, ¿sí o no? Tercia de 6, 2, tercia de 21, 7. Mitad de 2, 1, mitad de 20, 10. Es simplificado nada más, ¿ah? Acá. Tercia 2, tercia 7. Mitad 1, mitad 10, ¿no? De ahí sale 10 por 7 por 41. Listo. ¿Cuánto sale esto? 21. 500, ya, a ver, vamos a ver. Acá me sale 4.410. Y luego acá 41 por 7 por 10, 2.870. Listo, y la diferencia, 1.540. 40. 1540, por ejemplo. Listo. 1.540. Ya está. Sobre la 14 es consecutiva. Consecutiva. Allá, la formulita esa que era medio rara, ¿no? Esta de acá. No, esta, triangulares. Sí. Está directo. Está directo. Está directo. Listo. A ver, terminemos con esa, pues, la 14 entonces. Pero hay que darle la forma, ¿no? Se dan cuenta que hay que darle la forma. N por n más 1 sobre 2. O en todo caso, a ver, n por n más 1 sobre 2. No, hay que darle la forma nomás. ¿Cuál sería la forma ahí de 190 para que quede así, como n por n más 1 sobre 2? Podría ser 19 por 20, ¿no? Sobre 2, ¿sí o no? ¿No? Esto nada más, ¿ah? Estoy colocando aquí el 19. Podría ser 19 por 20 sobre 2. Entonces, de esa forma me doy cuenta que el n vale 19, ¿no? Entonces, según el problema 14, ¿cómo tendría que trabajar ese ejercicio? A ver, si no lo coloco, para que no hayan dudas. A ver, acá la suma es 1 más 3 más... algo así. Y acá coloco esto. Ya está. En vez de colocar 190, coloco esto. ¿Y por qué? Porque según la fórmula, esto saldría justamente 20 por 21 por 22 pero sobre 6, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí tienen la forma. Ya está. Y todo queda en resolver esto, ¿no? 20 por 21 por 22 sobre 6. ¿Cuánto quedaría? 10 por 7 por 21, ¿no? ¿Cuánto sale esto? 1470.
470. Correcto. Y listo, ¿no? Así quedaría. ¿Se dan cuenta, no? ¿Por qué hay 221? ¿221? ¿Dónde? ¿Dónde 221? ¿En el 14? ¿En el 13? 221, ¿dónde? 221. Ah, ya, acá. Ah, ya, es que esto aquí es 21 por todo esto. Entonces, el 21 de acá es este. Y acá es 10, 20 entre 2, 10. 10 por 21. ¿Sí? Claro. Listo. Listo, ahí nos quedaríamos entonces.